Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Dicen que si camina como un pato, grazna como un pato y vuela como un pato, es un pato, ¿no? No se dejen engañar por las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, del día de hoy, quien tras 3 semanas de silencio, hoy ya sí ha querido pronunciarse sobre el acuerdo alcanzado entre el PSC y Esquerra Republicana a cambio de convertir en presidente a Salvador Illa, al socialista, y donde el punto que más daño ha hecho a los españoles es el relativo a la financiación singular para Cataluña, la independencia fiscal para aquella comunidad, el concierto catalán, el cupo catalán. Llámenlo como quieran, porque mientras lo hacemos, en el Ejecutivo intentan cambiarnos el guión y hoy nos dicen que de eso nada, que no se ha acordado un concierto. Esto es lo que ha dicho María Jesús Montero. Ni es un concierto económico, que la única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, ni es una reforma al uso del modelo de financiación. Tiene que haber una absoluta seguridad y tranquilidad en todos los territorios de que lo que el Gobierno impulse va a ser bueno para el conjunto del Estado español. Así quiere lanzar ese mensaje tranquilizador, que va a ser bueno para todos. Pedro Sánchez dijo incluso que lo defendía con pasión. ¿Pero defiende el qué con pasión? No nos lo quiso decir. Claro, y así llevamos 3 semanas, donde el Partido Socialista no nos ha querido explicar absolutamente nada sobre ese acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana, y son precisamente los republicanos los que están dando la versión de su historia. Fíjense, el 29 de julio Esquerra dio a conocer lo que había firmado con los socialistas, un texto de 24 páginas, avalado además por la ejecutiva del Partido Socialista poco después, como muestra de compromiso, del cumplimiento, porque como si lo recuerdan, lo que hizo Esquerra unos días después fue consultar a sus bases sobre si veían pertinente o no que brindaran su apoyo a Salvador Illa para ser presidente de Cataluña a cambio de ese acuerdo. Necesitaban el aval también de la ejecutiva, el compromiso del Partido Socialista, porque claro, Salvador Illa no puede darle esa competencia de la agencia tributaria o del cupo catalán a los independentistas catalanes. Eso depende del Ejecutivo Central, con una reforma del sistema de financiación o modificando la ley de financiación de las comunidades autónomas, la LOFCA, o con el mecanismo que se les pudiera ocurrir a ellos. Pero necesitaban el aval de la ejecutiva y lo tuvieron, ¿eh? Y tras escuchar a los expertos que hemos escuchado durante estas 3 últimas semanas, que apuntan a que lo acordado con Esquerra es inconstitucional, es ilegal lo acordado con los republicanos, porque rompe con la solidaridad entre españoles, rompe con la igualdad. Hemos escuchado también a los expertos de FEDEA, conocedores bien de cómo funcionan las balanzas fiscales, lo que aporta cada autonomía al sistema, lo que recibe, lo que gasta, el agujero que nos va a provocar, quiénes van a tener que pagar más los españoles, en detrimento, obviamente, de lo que no estén pagando desde Cataluña. Y la conclusión era clara. Es que se ha pactado el concierto con Cataluña. Es que nos lo está diciendo Esquerra y es que todos los expertos lo han analizado. Es verdad que el texto acordado con los republicanos no emplea esa terminología, y aquí es donde también puede haber una trampa, ¿no? En el preacuerdo pone, y les leo, que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado. Habla de una gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos que se soporten en Cataluña, que van a corresponder a la agencia tributaria catalana. ¿Esto qué significa? Pues que la agencia tributaria de Cataluña va a gestionar todo, el 100% de los impuestos, del IRPF, el impuesto de sociedades, el IVA que pagan los catalanes, algo que será progresivo, y van a empezar con la declaración de la renta de 2025. Que en 2026 ya se va a recaudar en Cataluña. Pero es que además el texto habla de la aportación de Cataluña a las finanzas del Estado. Dice por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña y la aportación a la solidaridad. Leo, es textual. La aportación a los gastos del Estado se va a establecer a través de un porcentaje de participación en los tributos. La aportación a la solidaridad debe ser explícita y debe reflejarse de manera transparente. Y que el gobierno catalán debe contribuir
a la solidaridad con otras comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar. Claro. O sea, nosotros vamos a aportar, vamos a gestionar, recaudar todos los impuestos y vamos a ver cuánto damos, y a quién damos. Porque no vemos justo que aquí en Cataluña, esto me estoy metiendo en la mente de los independentistas catalanes, ojo, aquí paguemos más impuestos que en ninguna otra comunidad autónoma, tienen 13 impuestos adicionales, y luego aparte tengamos que aportar a los demás que no cobran esos impuestos. Esto es como lo del dumping fiscal, ¿no?, que denuncian. Así que, por tanto, ellos dicen que esa solidaridad tiene que estar limitada por el principio de ordinalidad. Es algo de lo que llevamos hablando ya prácticamente un mes. Esto significa que es el cupo, como el vasco, el navarro, que están en la Constitución. Pero para María Jesús Montero, todos mentimos. Empezando por el Partido Popular, al que tilda de insolidario. Uno no puede bajar los impuestos donde gobierna y pedir más dinero al Estado. Eso es una contradicción. Y eso atenta contra la solidaridad del sistema fiscal, que tiene que ser progresivo, porque no se le bajan los impuestos a los ciudadanos de a pie, se le bajan los impuestos a los ricos de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular y se le pide un esfuerzo al conjunto de los trabajadores del país. Pero oiga, ¿dónde está la solidaridad? Bueno, por esa regla de 3, señora Montero, le podemos reprochar, y esto lo hago parafraseando también a una persona de su partido, a Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, que ha sido el más crítico de su partido con esta discriminación y con esta financiación a la carta para sus socios independentistas catalanes, que ustedes llevan 2 años pidiéndoles a los empresarios que ganan más que aporten más. Es una persecución a las energéticas y a la banca, con ese impuesto extraordinario que se han inventado. Por tanto, si ustedes consideran que los que más tienen que aportar más, ¿por qué no lo aplican a las comunidades autónomas? Que las comunidades más ricas aporten más, que es lo que ha imperado hasta ahora, ¿eh? Pero Cataluña, de repente, que es de las más ricas, ha conseguido el compromiso de salirse del régimen común y de elegir ella cuánto le va a dar al Estado y cuánto va a dar a la caja común. Esto es el cupo catalán. Y es lo que defendió, además, el secretario general de Junts, Jordi Turull, el pasado 13 de agosto, lo recordamos. En el caso del modelo de financiación, tener un modelo propio saliendo de la LOFCA y, por tanto, lo que tenemos es un modelo de financiación en el que nosotros decidimos cuál es la cuota que se le da al Estado, no que nos la decide el Estado, porque si nos la decide el Estado estaríamos igual. Vale, podemos decir que Turull no tiene nada que ver con las negociaciones de investidura de Illa, porque ha sido Esquerra Republicana, no ha sido Junts. Pues la señora Montero se lo tendría que hacer mirar también, ¿eh? Porque, claro, arremete contra el Partido Popular por mentir, pero no contra los republicanos. ¿Por qué no se mete con Esquerra Republicana? Que es que desde el minuto 1 ellos han hablado de la soberanía fiscal. Fíjense, vamos a recordar lo que dijo el 29 de julio, lo que dijo sobre el preacuerdo alcanzado con el PSC, la portavoz de Esquerra, Raquel Sant. Creemos que este preacuerdo nos permite, sobre todo, estar mejor preparados para el objetivo final, que es la independencia de Cataluña. Tener la llave de la caja, tener una soberanía fiscal, recaudar el 100% de los impuestos era un elemento fundamental. Eso es, poder salir del régimen común, de la financiación autonómica. Así están más preparados para la independencia. Tener la llave de la caja común para ellos, ¿no? Para además gestionar, recaudar, liquidar, inspeccionar todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Bueno, explicó además que el concierto económico solidario, en esos términos han estado hablando desde Esquerra, una de las partes firmantes del acuerdo. Dicen que en ese concierto les satisface una reivindicación histórica del independentismo para avanzar hacia la soberanía fiscal. Y ya les advertimos en su momento que esto del apellido solidario, que le habían querido poner al concierto, conllevaba un claro objetivo de librarse de las críticas de las autonomías, ¿no? Y de mantener distancias también con el cupo vasco. Una manera de diferenciarlo, que es precisamente lo que ha hecho hoy María Jesús Montero, la ministra de Hacienda.
¿no? No se pilla los dedos. No, si nosotros no hemos hablado en ningún momento de cupo, ni de concierto, ni de una financiación específica para Cataluña. Bueno, fíjense que sobre las voces en contra que hemos escuchado durante estas 3 semanas en las que el PSOE y el Gobierno se ha limitado a no decir nada y a escuchar solamente la versión de Esquerra, más allá de un Sánchez diciendo, si lo recuerdan, que defendía ese acuerdo con pasión y que se garantizaba la solidaridad a pesar de la insistencia de los periodistas el día del balance de la legislatura, Montero también ha querido hablar. Ha querido hablar de otra persona. O sea, aquí la culpa es del PP, que se lo inventa. De Esquerra no dice nada, que es el principal actor a través del cual, de su documento de 24 páginas escritas, entiendo, en un perfecto catalán, que ni siquiera nadie se tomó la molestia de traducir al español, ni desde el Partido Socialista, hablaban de todo lo que les he contado, de ese cupo. Y ahora se mete también Montero con Josep Borrell, con el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, que ya saben ha criticado ese pacto de PSC y Esquerra para la financiación singular, porque dicen que, claro, lo que están haciendo es asumir el relato del independentismo, que va hacia un modelo más confederal que federal, y que con este acuerdo se asume post-mortem, dijo en El País, el relato del procés, y que es un cambio en el paradigma del sistema de financiación. Bueno, pues no le ve bien informado a Borrell la señora Montero. Yo creo que ustedes conocen perfectamente la relación peculiar que tiene el señor Borrell con Cataluña. Yo respeto totalmente la opinión que tenga el señor Borrell. Reconozco que ha estado más dedicado en los últimos años a la actividad internacional y, por tanto, desde esa óptica contextualizo la opinión del señor Borrell. Insisto, contra quien no ha querido meterse es contra Esquerra Republicana, que es el partido que nos cuenta esa versión durante todos estos días, que es la que nos creemos, por mucho que ahora Montero quiera llamarlo de otra manera sin especificar. En resumen, el Gobierno, la ministra de Hacienda, juega al despiste. Y esto no sabemos cuánto le va a disgustar a sus socios de Esquerra. ¿Peligra el Gobierno recién estrenado de Illa? Pues igual sí. ¿O es que esto estaba pactado? Me extrañaría mucho, A lo mejor puede estar pactado, efectivamente, que intentar el Partido Socialista mantener la equidistancia con ese relato independentista de Esquerra Republicana, ¿no? Para que no sea ya tan flagrante. Pero entiendo que Esquerra tendrá que salir a decir algo, ¿no? Fíjense cómo la ministra nos quiere tomar por tontos, cuando hasta los inspectores de Hacienda han puesto el grito en el cielo y han dejado claros los términos pactados con el independentismo. Pues sí, es régimen similar a lo que hay ahora en el País Vasco y Navarra, que la presencia nuestra allí es testimonial, porque esas 2 comunidades forales, que está previsto en la Constitución, sí que recaudan todos los impuestos que se ingresan en esos países, en esos territorios. Y lo que se establece es un cupo de pago al Estado. Pues lo que figura en el acuerdo firmado viene a ser un régimen similar a ese cupo de País Vasco y Navarra. Pues ahora en el acuerdo lo que se prevé es una cesión a Cataluña, a la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la totalidad de impuestos que se recaudan en Cataluña. Eso supone, pues, digamos, un régimen especial o un traje a la medida que se hace en este acuerdo para la Comunidad Autónoma de Cataluña, que difiere o va a diferir del resto de comunidades autónomas. Esto es lo que ha dicho hoy el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, en una entrevista en Canal Sur Radio, que ha insistido en que están radicalmente en contra de ese concierto económico con Cataluña. Ha dicho que esto va a provocar grandes perjuicios en diversos asuntos, también en la lucha contra el fraude fiscal y el funcionamiento de la propia agencia tributaria, además de que esto es inconstitucional. Dicen, hombre, se va a notar mucho en el trabajo de la agencia tributaria porque se va a romper con el sistema de información básico que hay, por ejemplo, para los censos tributarios, para comprobar las actividades económicas, para las devoluciones de la renta. Pero también va a haber más problemas con el traspaso de todos los funcionarios, los medios materiales, los ordenadores, los edificios, todo lo que tiene la agencia tributaria estatal y que se lo tendría que pasar a la catalana. Y que eso supondría la desaparición de la agencia tributaria estatal en esa comunidad autónoma. Por no hablar, claro, del fraude fiscal, Dice, claro, perseguimos fraudes, sobre todo los más difíciles, los sofisticados,
tramas de facturas falsas, investigaciones complejas que duran mucho tiempo, no se pueden distinguir entre comunidades autónomas, porque claro, los que se dedican a hacer trampas crean sociedades en diferentes regiones de España. Ahora, ¿esto cómo lo van a controlar? ¿Va a haber una comunicación entre la catalana y la central? A lo mejor la catalana no investiga los fraudes de los suyos. Claro, es que esto puede ser. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en el gobierno, muy cuco se ha mantenido en silencio estas 3 semanas para dejar que la versión que conociéramos fuera otra y que de su boca no saliera nada, ni la palabra cupo, ni concierto, ni nada de esto. Lo que hacen hoy es culpar al Partido Popular de estar montando todo este ruido, de mentir a ojos de Montero. Cualquiera que diga otra cosa, miente. Y cualquiera que intenta atentar contra estos principios o acuse al Gobierno de España de atentar contra estos principios, mienten. Y mienten porque el Partido Popular ha hecho de la confrontación con Cataluña el eje de su política a lo largo de todo el territorio. Bueno, y así llegamos de nuevo a los bulos, a la desinformación de la que el Ejecutivo se cree víctima y que le ha llevado a anunciar su plan para la democracia. Recuerdan, ¿no? A principios de julio, Sánchez diciendo que había que poner coto a las opiniones vertidas de medios de comunicación críticos para conocer quiénes están en sus consejos de administración, quién los financia, cómo podemos controlar más sus audiencias, el acceso que puedan tener o no a financiación pública. Fíjense, en ese sentido, y con motivo del asesinato de Mateo, el niño de 11 años que jugaba en el polideportivo de su pueblo toledano, en Mocejón, hasta que se produjo la detención del asesino confeso, este joven de 20 años del pueblo, que tiene una discapacidad intelectual, eso es lo que dice el padre, pues hubo toda clase de teorías en las redes sociales sobre él o los supuestos autores del horrible crimen, ¿no? Sobre todo porque además en el municipio hay un hotel en el que hay 50 menores inmigrantes no acompañados. Se empezó a hablar de nacionalidades, de diferentes religiones, de inmigración ilegal. Y es cierto que los que son más rápidos tuiteando pues publican toda clase de comentarios, ¿no? A veces la gente les da la credibilidad como si se tratara de informaciones periodísticas, pero esto no es así. Claro, es que estamos hablando de que el primero, el que sea más creativo, pues se quiere llevar la palma, ¿no? El que suelte la primera idea más revolucionaria, pues parece que casi que tiene una exclusiva, y no es así. Pero hemos hablado 1000 veces ya de los odiadores, de los haters que hay en las redes, de los bots, la gente contratada para boicotear a personas o a medios de comunicación, los que quieren desestabilizar apoyándose en el anonimato que les brinda Internet. Y por eso la Fiscalía ha anunciado que iba a estudiar esos mensajes en redes contra menores no acompañados tras el asesinato de Mateo. Hoy, por ejemplo, lo ha explicado el fiscal de sala de la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, diciendo que, proponiendo una reforma del Código Penal para que las personas condenadas por cometer delitos de odio en las redes estén alejadas de ellos durante un tiempo, ¿no? Y que todo el mundo tiene que estar debidamente identificado. Claro, ¿hay que investigar? Claro que sí. Pero yo no digo que no, ¿eh? Pero ¿quién pone coto a la mayor máquina de fango, bulos y mentiras que hay en España, que es el Ejecutivo? Ahí no hay control, al revés. Ahí están diseñando un plan para controlar a los que no piensan igual que ellos. Y en eso está el Ejecutivo en el día de hoy. Luego en la tertulia se lo podremos contar, la utilización que se está haciendo al respecto desde el día de ayer. Y permítanme también que les cuente otra noticia y que tiene que ver con la Comisión de Salud Pública en el día de hoy. Ya saben que la Organización Mundial de la Salud decretó el pasado 14 de agosto la emergencia de salud pública en su nivel de alerta alto por el brote de Mpox, de viruela del mono, monkeypox, por eso se llama Mpox, surgido en República Democrática del Congo y que ha causado una nueva cepa que es más grave y letal. Claro, hablan sobre todo de que en 2024 se han registrado 15.000 contagios y 500 muertes en 18 países africanos. Una emergencia sanitaria internacional que hay que entenderla, nos dicen los expertos, como una llamada a la solidaridad, ¿no? La mejor manera de controlar el brote en este tipo es actuar en aquellos países, ¿no? Hacer un llamamiento a dar más recursos, el diagnóstico, la prevención, las vacunas, tratamiento,
en esos países africanos y no cerrar las fronteras. De hecho, el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea este lunes, ya se lo contamos aquí en toda Es Radio, abordaron esta emergencia sanitaria y concluyeron que no se recomendaba el control de fronteras por ese motivo y argumentó que el riesgo en la Unión Europea es bajo. Mientras tanto, en España se celebran una serie de reuniones técnicas para debatir con el Ministerio de Sanidad qué es lo que se puede hacer exactamente. En España, y son los datos del Ministerio de esta semana, se han detectado 268 casos en lo que va de año, pero no es de esta cepa la peligrosa. Ya hubo un brote en el 2022 y se empezó a vacunar a muchísima gente. Ahora, desde el Ministerio insisten en que, se vacunaron 20.000 personas, pero solo con una primera dosis. Les faltaría la segunda para estar realmente protegidos. Y hoy ha habido una nueva reunión de la Comisión de Salud Pública, de la cual, ha salido, y es lo que ha comunicado el Ministerio de Sanidad, ha comunicado que no se va a vacunar al 100% de los viajeros que acudan a países que tengan casos de Mpox, de esta viruela del mono, y es lo que se ha acordado en esta reunión del día de hoy. De todo ello queremos hablar con Fátima Matute, es la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Señora Matute, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Entiendo que en un primer momento, y dada esta alerta internacional que hay por la viruela del mono, se pensó en que lo más importante es intentar vacunar a todas las personas que puedan estar en riesgo, ¿no? ¿Cómo sabemos qué personas pueden mantener un mayor riesgo o cómo localizamos aquellas que solo han recibido la primera dosis, ¿no? Bueno, a ver, para las autoridades sanitarias esto es un reto, obviamente, y he de decir que en la Comunidad de Madrid estamos preparados para afrontar esta alerta precisamente por lo que has comentado, porque desde el año 22 tenemos viruela del mono en nuestra comunidad. Esa experiencia nos ha hecho que el día 8 de agosto, cuando ya África alertó de que existía esta nueva variante, aunque se venía avisando de antes, nos pusiéramos a revisar toda esa información y todos esos protocolos para que ya el día 14 de agosto, cuando ya la OMS declaró la alerta sanitaria, nosotros ya habíamos implantado en la Comunidad de Madrid todos esos procedimientos actualizados, habíamos informado, que eso es muy importante, a nuestros centros sanitarios y profesionales sanitarios precisamente para todo esto que dices tú, habíamos revisado que teníamos una reserva estratégica, que esto es importante, del material para el diagnóstico, para el tratamiento y para proteger a nuestros profesionales sanitarios y que teníamos vacunas y habilitamos, como sabéis, más citas para poder vacunar a esta población. Bien, a día de hoy, ¿a quién hay que vacunar? Y eso es una de las cosas que se ha debatido hoy y han hecho caso las recomendaciones que hemos dado en la Comunidad de Madrid. Pues tenemos que vacunar a las personas que están en riesgo, que son personas con prácticas sexuales de riesgo y o con múltiples parejas, contactos estrechos de pacientes que están diagnosticados de viruela, personal que va a tratar directamente con pacientes enfermos o con sus muestras o secreciones y, desde luego, también a los inmunodeprimidos. El tema de los viajeros, que es lo que se ha debatido hoy como una de las medidas, ¿no? Que hace tiempo dijeron todos los que viajen a África que vayan al centro de vacunación. Pues no, eso de momento no hay que hacerlo. Solo tienen que vacunarse aquellas personas que viajan a África y van a tener prácticas de riesgo. Si tú te vas a un safari fotográfico, a día de hoy no hay que vacunarse. Por eso la vacunación está a cargo de médicos expertos, que son los que indican si hay que vacunarse y cuándo, ¿no? Y esa es una de las recomendaciones que hemos conseguido consensuar hoy en el Ministerio. Respecto a otras cosas que se han hablado, no sé si me quieres preguntar, o respecto al tema de sanidad exterior, por ejemplo, sí, es algo me parece que me gusta. Fundamental. Claro, pues nos parece algo fundamental y yo creo que conceptualmente algunas personas de forma interesada lo están manipulando. Desde luego en la Comunidad de Madrid mantenemos que hay que hacer un control aeroportuario, pero ¿en qué sentido? Hay una cosa que se llama sanidad exterior, que depende del Ministerio y que tiene que hacer su trabajo, y sanidad exterior es la encargada y tiene personal en los aeropuertos, no es que lo tenga que poner ahora, tiene personal en los aeropuertos, son los que tienen la obligación de informar de cualquier enfermedad que pueda haber. En este caso es obligación de sanidad exterior
Exterior y también hemos conseguido que se refuerce ese tema, informar no solo a los operadores que hacen estos viajes, que tienen que informar a los viajeros qué riesgos hay de viajar a esos países, al igual que cuando te dicen que te tienes que vacunar de la fiebre amarilla o de otras cosas dependiendo de los países, te informan qué riesgo hay, te informan cómo te contagias, que el contagio es solo por contacto estrecho, con lesiones o con ropa que hayan tocado a esos enfermos, y también tienen la obligación de informar al personal que está en ese aeropuerto, pero no solo a la tripulación, sino también a los policías y a los guardias civiles, porque estamos teniendo una avalancha de llamadas en la Comunidad de Madrid de ese personal que no sabe qué hacer. Y eso es controlar los aeropuertos y reforzarlo. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? Y lo tienen que hacer no solo con la viruela del mono, pero en este caso hay que reforzarlo. Detectar signos de enfermedad en las personas que transitan por un aeropuerto. Para detectarlo de forma precoz, avisar a salud pública y comunicar esos casos para que nosotros actuemos. Eso es algo que no lo estamos pidiendo que hagan de forma extraordinaria, es que es su obligación y lo tienen que hacer. Y además, lo que hemos pedido es que hagan un protocolo, que seamos capaces de detectar qué personas vienen, han podido viajar, han podido hacer escala o estar en tránsito en esos países, que ya son 13 o 14 afectados y que han podido tener esa viruela del mono, como ocurre cuando viajas, por ejemplo, a Estados Unidos, que tienen todos esos tus datos, porque si cambia el perfil epidemiológico, realmente cambia la gravedad de esa enfermedad, podemos actuar de forma inmediata, y además ese protocolo conllevaría que tuviéramos distintos escenarios para poder poner en marcha, igual que hacemos con los niveles de calor de 0, 1, 2, 3, esas alertas. Con lo cual, ahora no queremos que se cierre el aeropuerto ni que se restrinjan los viajeros a futuro, Dios no lo quiera. No sabemos si lo vamos a tener que hacer, pero tendría que ser dentro de un procedimiento establecido. Y para que las cosas las podamos hacer con rigor y proteger a la población, tenemos que tener previstos todos los escenarios desde ya para poder actuar, como digo, de forma rápida y desde luego con toda la información y todo el rigor científico. Y la Unión Europea y la OMS sí que ha recomendado que se refuerce la sanidad exterior. Lo que no hay que confundir es que desde ya empecemos a cerrar o a hacer test masivos. Eso ahora no hay que hacerlo. Otra cosa es que en un futuro, Dios no lo quiera, lo tengamos que hacer. Pero si hay que hacerlo, debemos de estar preparados. Y para eso tenemos que tener un procedimiento bien establecido y unas alertas de salud pública bien establecidas que están sin revisar en el Ministerio desde hace 2 años, pero no pasa nada, porque en la Comunidad de Madrid, como hicimos esa revisión de protocolos, hemos puesto a disposición, gracias al trabajo de salud pública y todo el equipo de continuidad asistencial, todo lo que nosotros tenemos. Y además hay otra cosa que me gustaría contarte que has dicho. Sí. Se dice que en España no existe o no hay ningún caso de esa variante más grave, ¿no? Que la llaman clado, pero para que la gente se entere de esa variante más grave, pues yo no lo sé, porque el Centro Nacional de Microbiología no tiene la tecnología para detectarlo a día de hoy. En la Comunidad de Madrid lo que sí que hemos hecho es que en el Ramón y Cajal esta semana ya, en La Paz, Gregorio Marañón, 12 de octubre y Clínico, la semana que viene, todos los pacientes que tengan viruela del mono vamos a ponerles el apellido, si es el clado 1 o el clado 2, ¿no? Vamos a ver qué variante, si la clásica, la que teníamos habitualmente, o la nueva. Lo que sí que podemos decir es que en España no ha habido un cambio en la clínica, ni en la sintomatología, ni en la gravedad de los pacientes que tienen viruela del mono, que solemos diagnosticar 6 o 7 a veces a la semana, ¿no? Que es una cifra interesante. Lo que podemos decir es que no ha habido un cambio del perfil epidemiológico de la transmisión, sigue ocurriendo en gente con prácticas sexuales de riesgo, suele ocurrir más en hombres entre 30 y 49 años y no es una enfermedad grave. Entonces lo que podemos decir es que la enfermedad se está comportando igual, pero no podemos decir qué variantes a día de hoy tenemos. También hoy en el Ministerio hemos acordado con sus organismos que se va a hacer una mayor vigilancia y que vamos a poner recursos para que se puedan tipificar todos esos pacientes, con lo cual es otra cosa de la que desde luego nos alegramos. Hay muchas cosas que hacer, por tanto, consejera, lo entiendo, sí. y está bien saberlo. En Suecia es verdad que el 15 de agosto se ha detectado el primer caso con esa nueva cepa y veremos aquí en Madrid, y por lo menos en toda España, si se va conociendo que hay otras cepas, y más con las iniciativas que usted mismo nos acaba de relatar. Pero desde luego, desde el Partido Socialista, el señor Lobato también les acusan de hacer política con los problemas de salud, y yo simplemente desde mi punto de vista lo que veo es que hay que prevenir y hay que estar preparados, y sobre todo pues ante las llamadas de alerta y de miedo que puede haber en trabajadores incluso de aeropuertos o centros de salud, pues hay que estar preparados y haber un protocolo. Yo creo que es más que lógico. Pues consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, doña Fátima Matute, gracias por habernos atendido.
Pues muchas gracias y de verdad tranquilidad a la población, porque ya estamos los agentes sanitarios con gente preparada, ya nos preocupamos nosotros para evitar que les pasen cosas a la gente, pero eso se hace trabajando, no estando de vacaciones, porque nosotros, como digo, desde el 8 de agosto empezamos a trabajar precisamente para ser esos ángeles de la guarda que evitan que el mal llegue a nuestros ciudadanos. Ya hablo de población y no nos olvidemos, nuestros profesionales sanitarios, que ya sufrimos bastante en tiempos pretéritos y que desde luego esto no se puede asimilar tampoco a lo que pasamos con la pandemia, pero es nuestra obligación proteger a toda la población e informar sin alarmar. Pues eso espero que se siga haciendo y con mucha responsabilidad. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias. Gracias. En Casa de Herrero. Es Radio. En Casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es Radio. Y seguimos contándoles más noticias. La solución a la crisis migratoria que se está viviendo en nuestro país está lejos de llegar a una propuesta y de consenso. Ya saben que el Gobierno y el Partido Popular mantienen posturas contrarias. Les hemos contado estos días que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamaba un encuentro con Pedro Sánchez desde el pasado 15 de agosto ante el aumento de esa llegada de cayucos con migrantes en situación irregular a sus costas. Esa petición ha obtenido respuesta. El encuentro, ya saben, se va a producir el próximo viernes en la isla de La Palma y, sin embargo, el PP acusa a Sánchez de recibir al presidente canario a regañadientes. Es lo que ha puesto de manifiesto hoy la vicesecretaria del Partido Popular, Ana Alós. Ahora que por fin, aunque sea regañadientes, Sánchez se va a reunir con el presidente de Canarias, le animamos desde el Partido Popular a que se reúna también con el resto de presidentes de comunidades autónomas, que convoque esa conferencia de presidentes que le hemos pedido desde hace varios meses, que ellos le llevan reclamando desde hace más de un año y que hasta ahora no ha sido capaz de convocar para tratar asuntos tan importantes como el reto de la inmigración al que nos enfrentamos en nuestro país. Bueno, y ante el desafío migratorio, el Partido Popular ahora le exige a Sánchez que convoque una conferencia de presidentes. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. La vicesecretaria del PP, Ana Alós, en este sentido también ha apuntado que España necesita un gobierno que gobierne con lealtad. Y es que todo este debate se produce mientras se están realizando traslados de inmigrantes desde Canarias, pero sin que el resto de comunidades y ayuntamientos receptores sean informados al respecto. Sobre este asunto, Alós también ha criticado al gobierno y ha pedido mayor transparencia. Necesitamos un gobierno que gobierne, pero además que gobierne con lealtad, porque no es de recibo que ayuntamientos y comunidades autónomas se enteren por los medios de comunicación de la llegada de cientos de personas inmigrantes a sus municipios sin haber sido informados ni acordados ni haber tenido tiempo para preparar la ciudad o el municipio, por pequeño que sea, para la llegada de estas personas. Bueno, precisamente transparencia es lo que piden también alcaldes, como por ejemplo el del municipio lucense de Monterroso. Eloy Pérez ha denunciado esta mañana en Es la Mañana de Federico, aquí en Es Radio, la total improvisación y la falta de organización del gobierno con la llegada de los inmigrantes a su localidad. El alcalde ha explicado que ha sido a través de un comunicado de una ONG como se les ha informado del desplazamiento de 120 inmigrantes sin previo aviso, un desplazamiento organizado previsiblemente para el 29 de agosto. Estos 120 inmigrantes suponen un 10% de la población de Monterroso. Además, según el alcalde Eloy Pérez, la ONG en cuestión ni siquiera ha realizado un estudio en profundidad de la situación del pueblo, por lo que en estos micrófonos Eloy Pérez ha pedido explicaciones después de que la delegada del Gobierno haya negado ese supuesto traslado que, como decimos, sí les ha confirmado esa ONG responsable. ¿Cómo es que no tenemos ninguna información oficial si se nos había dicho en su momento que en caso de que vinieran esta gente a nuestro municipio se nos avisaría y se nos daría toda la información? Bueno, pues la única información que tenemos es la que nos ha facilitado la ONG, diciéndonos que iban a venir en torno a 120 personas y de lo que nosotros nos quejamos es de la falta de información, la improvisación con la que se ha hecho esto, una falta total de previsión. Y hoy, además, como pueden leer en Libertad Digital en exclusiva, la justicia sigue ampliando la investigación al hermano de Pedro Sánchez. El juzgado que le investiga reclama nueva documentación para esclarecer su situación y pide ahora que se aclare cómo la Diputación de Badajoz ascendió a David Sánchez Pérez Castejón a un cargo distinto y mejor retribuido sin abrir una convocatoria pública para que pudieran competir más personas por ese cargo. Nos da todos los detalles Verónica Jorro. Buenas tardes.
Sí, como pueden leer hasta ahora en libertadigital.com, nuestro director adjunto Carlos Cuesta explica que la justicia sigue ampliando la investigación al hermano de Sánchez, y es que el juzgado que lleva la instrucción ha reclamado nueva documentación porque no solo se enchufó al hermano del presidente a los 11 días de que éste llegara a la Secretaría General del PSOE Nacional, es que más tarde, y para ascender a David Sánchez en cargo y sueldo, la Diputación de Badajoz le cambió a un puesto distinto y mejor retribuido. Y lo hizo sin abrir una convocatoria pública para que pudieran competir por ese cargo otros candidatos. La solicitud de información por parte del juzgado declara esta sospecha con respecto al cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo de coordinador de actividades de los conservatorios de música a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Mientras, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha avalado la existencia de una serie de actos preparatorios en una esfera previa para fabricar el cargo y adjudicárselo al hermano de Pedro Sánchez. En el caso de confirmarse la irregularidad del ascenso, se estaría ante un posible doble caso de tráfico de influencias. Gracias, Verónica. Y hoy seguimos hablando de la situación en el pueblo toledano de Mocejón, que ha enterrado en la más estricta intimidad al pequeño Mateo, ya saben, el niño de 11 años apuñalado el pasado domingo mientras jugaba al fútbol en el polideportivo del pueblo. Mientras tanto, la investigación continúa y podría avanzar de forma importante. Las autoridades han encontrado 2 cuchillos, uno de ellos en las inmediaciones de la vivienda del joven identificado como autor confeso del crimen. Este cuchillo podría ser el arma homicida utilizada para asesinar a Mateo. Según fuentes cercanas a la investigación, el cuchillo presenta posibles restos biológicos que ya están siendo analizados. El otro cuchillo ha sido localizado en otra zona distinta y es un cuchillo de untar que ya ha sido descartado por los investigadores ante la imposibilidad de que ese utensilio pueda causar la muerte de alguien. Recordamos que el presunto autor del crimen pasará a disposición judicial este jueves, mientras el caso sigue bajo secreto de sumario y se siguen esperando los resultados del informe pericial que certifique si el agresor sufre problemas de salud mental o discapacidad intelectual. Y fuera de nuestras fronteras, Ucrania ha lanzado este miércoles uno de los mayores ataques de la historia con drones contra la capital rusa, Moscú. En total, puede haber lanzado 45 drones contra varias regiones. Aumenta el avance de las tropas ucranianas en suelo ruso. Aún así, las defensas aéreas rusas han derribado esta madrugada al menos 11 drones a las afueras de la ciudad. Al hilo de este avance en suelo ruso, el Pentágono americano ha afirmado que Rusia está teniendo dificultades para responder a la ofensiva de las tropas ucranianas en la región de Kursk, por la que Kiev asegura controlar ya más de 90 localidades y 1.250 kilómetros cuadrados de suelo ruso. Y ahora vamos con la información deportiva. Guillermo Domínguez, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy bien, aquí estamos. Hoy es un día de fiestas en el Atlético de Madrid, ¿qué pasa? Día de fiesta en el Metropolitano porque es noche de bienvenida para dar la bienvenida a los 4 refuerzos que ha hecho el Atlético de Madrid de cara a esta temporada 2024-25. Julián Álvarez, el argentino, campeón del mundo, fichaje estrella por 75 millones de euros. Conor Gallagher, que es el último fichaje, hoy mismo lo hacía oficial el Atlético de Madrid. Alexander Sorloth, el delantero noruego, que fue segundo en la tabla de goleadores la pasada campaña. Y también Robin Lenormand, el central internacional español, campeón de la Eurocopa. Así que noche de fiesta, como dices, en el Metropolitano para dar la bienvenida a estos 4 fichajes. Y fiesta también la que tiene en sus fueros internos el Cholo Simeone, porque se ha quitado un gran peso de encima con ese traspaso que se hacía oficial hace apenas un par de horas de Joao Félix al Chelsea por 7 temporadas. Firma el portugués nada menos que hasta el año 2031. Eso ya estuvo cedido el luso en Stamford Bridge pues hace la segunda mitad de la temporada 2022-23 y deja pues un buen dinero en las arcas del Atlético de Madrid, 50 millones de euros fijos más 10 millones variables. Así que noche de fiesta, como dices, en el Atlético de Madrid y operación salida en Can Barça. Se desatasca, han salido bastantes jugadores, pero van a salir 2 más en las próximas horas. Ilkay Gundogan se va a hacer oficial enseguida su regreso al Manchester City, solo un año después de haber fichado por el Barça, y Vitor Roque, el delantero brasileño, tigriño, que no ha cuajado en absoluto ni con Xavi Hernández en el banquillo, ni tampoco Hansi Flick parece que cuenta con él, se va a ir cedido al Betis, y mientras tanto el Barça pues se fija en el mercado. Allá en Laporta al presidente le gusta Rafael Leao, el delantero portugués del Milan, pero eso sí, el club rosonero pone un precio muy alto, 120 millones de euros, que se dice pronto. Claro, pues te lo tendrán que pensar. Pues Guillermo, sí. Muchísimas gracias, luego nos vemos. Un placer. En casa de Herrero, Es Radio.